Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir este tiempo de diálogo y de reflexión, estudiando juntos el Evangelio de Marcos. Es cierto que hemos hecho un paréntesis, pero esto no significa que vamos a dejar de estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy continuamos con Marcos y nos vamos a empezar a centrar en el capítulo 12 de este Evangelio, que se inicia con una de las parábolas más bonitas que dijo Jesús, para dar una lección no solo a los que le estaban escuchando en aquel momento, sino a nosotros que vivimos en la última etapa de la historia de la humanidad. El capítulo 12 comienza diciendo: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, dijo Jesús. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Queridos amigos, queridos hermanos, esta parábola tiene un significado muy, pero muy profundo para cada uno de nosotros. Comienza diciendo que un labrador, un hombre, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Evidentemente, cuando Jesús está hablando de la historia de la salvación y de la forma en que Dios llamó al pueblo de Israel para que este pueblo elegido por Dios, cumpliera un propósito especial en el plan de Dios. El labrador, el dueño de la viña, no es otro que Dios mismo. Ese Dios maravilloso que desde todas las edades ha querido salvar a la humanidad. Y eligió un pueblo a través del cual revelarse, comunicarse, darse a conocer, para que ese pueblo fuera luz en el mundo y a través del cual vendría el Mesías como Salvador universal. Esa es la viña. La viña no es otra que el pueblo de Israel. La viña no es otra que el pueblo que Dios eligió, al que liberó sacándolo de Egipto, sobre el cual hizo una cantidad de prodigios. Cuando dice que la cercó de vallado, significa que le dio leyes para que ese pueblo fuera feliz, porque ese es el propósito de Dios a través de sus leyes. Un Dios de amor nos da las leyes porque nos ama, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y esas leyes dadas por el Dios de amor fueron dadas a Israel para que otras naciones vieran esas leyes y vieran qué diferente era el Dios de Israel a esos dioses en los que ellos creían. Y edificó una torre. Esa torre no es otra cosa que el templo, el lugar de la morada de Dios. Así que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo suyo, esa es la viña, le dio una serie de leyes para que lo cuidaran, lo cercó de vallado y puso una torre, el templo. Así que Dios tuvo un pueblo con una ley, con un templo. Y en ese pueblo, con esa ley, con ese templo, se manifestaría Dios. Y Dios tenía el propósito que ese pueblo creciera en santidad. Y constantemente Dios estuvo enviando mensajeros a ese pueblo. Aquí se menciona a unos y otros que son enviados por el dueño de la viña, a los labradores que estaban a cargo de la viña,
que no es otra cosa que el pueblo de Israel y los dirigentes de Israel. Y constantemente vemos que estos enviados del dueño de la viña son rechazados, son maltratados, son humillados, son muertos. Y no se entrega al Señor de la viña nada de lo que le pertenece a Él. A lo largo de la historia Dios envió profetas y más profetas para dar su mensaje al pueblo elegido, para guiar a este pueblo, a fin de que este pueblo anduviera por el camino que Dios le marcaba para felicidad suya y bienestar de la humanidad. Pero ningún profeta fue bien recibido. El mismo Jesús dijo, no hay profeta bien recibido en su tierra. Y los profetas fueron maltratados, rechazados, humillados, muertos. Difícilmente los profetas fueron aceptados alguna vez. Pero luego que Dios intentó de muchas maneras enviando a muchos profetas, o como dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Dios intentó a través de distintas formas comunicarse con el hombre, darle a conocer su mensaje, y envió profeta tras profeta. Por eso se nos dice en Hebreos, habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres, escribe Pablo en Hebreos, por medio de los profetas. Pero finalmente Dios dice, enviaré a mi propio Hijo, a mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ese Hijo del cual Él dio testimonio el día del bautismo de Jesús, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, o del cual habló en el monte de la transfiguración, cuando dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y envió a su Hijo, a su amado, a su unigénito, para que Él fuera recibido, para recibir de los labradores de la viña lo que tenían que darle. Pero cuando vino el Hijo, le mataron. Aquel pueblo que había sido elegido por Dios para ser la luz del mundo, vivió la hora de mayor tinieblas de su historia cuando rechazó al autor de la vida, al dador de la vida y al originador de su misma existencia. El rechazo que los dirigentes de Israel y muchos dentro del pueblo de Israel hicieron de Jesús en aquel momento cambiaría para siempre la historia de ese pueblo. Al rechazar a Dios como su Dios y decir que no tenían más rey que César, dejaron de ponerse bajo el amparo de la omnipotencia y no tuvieron más suerte que recibir las consecuencias de las decisiones tomadas. Y ellos que eran la viña, dejaron de serla. Y ahora la viña es el nuevo pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia. Queridos amigos, Dios nos habla todavía, a través de su santa palabra de la Biblia, a través de la Escritura. Dios nos habla una y mil veces, dándonos mensajes de exhortación, de ánimo, de consuelo, de edificación. Sus profetas siguen hablando, sus profetas siguen transmitiendo el mensaje de Dios para nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta ante ese mensaje? ¿Aceptamos el mensaje de sus profetas? ¿Aceptamos a los enviados de Dios, estos profetas, que están en estos mensajes que contiene la palabra de Dios para nosotros? ¿O a semejanza de su pueblo los rechazamos? También ha enviado a Jesús. Y Jesús quiere llegar a nuestras vidas, quiere que le aceptemos, quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón, que lo aceptemos como el Hijo amado de Dios. Dios habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio del cual Dios también hizo el universo. Ese Hijo que dio su vida por ti y por mí. Y si abrimos la puerta de nuestros corazones a Jesús y aceptamos su mensaje dado a través de los profetas y apóstoles, estaremos en el camino correcto. No solo seremos perdonados, salvados, justificados por la fe, sino santificados por la presencia del Espíritu Santo. Así que te invito hoy a aceptar la voz de Dios a través de sus profetas y a aceptar al Hijo como tu único Señor y Salvador. Porque creyendo en Cristo serás salvo
y aceptando la palabra de Cristo, serás transformado por el poder del Espíritu. Que Dios te bendiga, amigo mío, amiga mía. Feliz día junto a Jesús.